El mundo que se avecina, la guerra perpetua, del catastrofismo a la esperanza. Estamos desarrollando esta temática del conflicto permanente que nos lleva incluso a la guerra con el profesor Ángel Barahona. ¿Qué tal, Ángel? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. El profesor Ángel Barahona es doctor en filosofía, catedrático de teología fundamental de la Universidad Francisco de Vitoria. Ángel, en este segundo capítulo, siguiendo la estela del anterior, ¿no? que nos comentabas, vamos a hablar de la violencia, pero en un mundo sin Dios, ¿no? Y ahora comentábamos, ¿no? que nos habíamos quedado cortos en los descubrimientos de Girard sobre la teoría mimética, pero hay otro gran descubrimiento que es el del chivo expiatorio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es Buena eso? pregunta, sí, sí. En la Biblia hay muchos ejemplos de lo que significa evacuar la violencia que amenaza a una sociedad internamente, de volverse todos contra todos, en convertirse en una unanimidad de todos contra uno, que es lo que revela Caifás en el Evangelio. Pero eso para Girard es el gran descubrimiento del Nuevo Testamento, ¿no? Cómo Jesucristo acepta esa condición de chivo expiatorio, pero es un concepto muy largo en la historia de la humanidad, porque en todas las culturas existe esa creación ficticia de la culpabilidad de un individuo que carga sobre sus espaldas, de manera estereotipada, el mal que habita dentro del seno social, ¿no? de la conflictividad. ¿Tirar la piedra a la adúltera? Por ¿A la ejemplo, mujer adúltera? fíjate, ¿Cómo es ese parágrafo de es muy interesante, ¿no? Jesucristo, dice Girard, es perfectamente consciente de cómo funciona el grupo humano. Por eso cita una vez a Simone Weil diciendo que el cristianismo, antes que ser una religión, es una antropología científica, porque trabaja muy bien el tema de la comprensión de la acción del grupo humano, ¿no? Llevan a una mujer, un montón de individuos que consideran que son cumplidores de la ley porque la han pillado en flagrante adulterio. Entonces parece ser que Jesucristo en ese momento se da cuenta de que está creándose un fenómeno mimético, o sea, cada persona se ha convertido en una masa, en un colectivo, que se siente eximido de la responsabilidad de verse adúltero, de verse pecador, descargando sobre una pobre mujer inocente, ¿no? Entonces, si fuera un hallazgo casual, pero no lo es, ¿no? Girard dice que este pasaje, cuando Jesucristo se pone a escribir en el suelo, interpreta, ¿no? Es verdad que es una especulación, pero interpreta que todos están alrededor de Jesucristo. La lapidación es un fenómeno mimético, porque si todos estamos dispuestos a lapidarla, como no sabemos qué piedra fue la que la mató, todos somos culpables, pero por eso todos somos inocentes. Y la masa te confundes, eso es. Y no hay una responsabilidad concreta. Eso es. Decía Elías Canetti en Masa y Poder que cuando la masa sale a matar. Enfurecida. Enfurecida, como dice Douglas Murray. Son colectivos que se eximen a sí mismos de la responsabilidad asesina porque ha sido la masa unánime y por tanto anónima la que ha sacrificado a la víctima. ¿Y qué dice Jesús? Y entonces dice Girard que en el fondo lo que está haciendo, que están todos a su alrededor, es garabateando en el suelo. La palabra griega en el fondo lo que está diciendo es escribía cosas, no garabateaba signos en la arena y borraba, sino que estaba asociando nombres de los que estaban allí con pecados que estaban allí. Y claro, es como el cuadro este de Goya cuando escribe su firma al revés a la duquesa de Alba, ¿no? Es para que ella sepa quién es el autor de aquel que la ama, ¿no? Y en los que la vemos como espectadores vemos la firma de Goya al revés, pero Cristo está escribiendo al revés para que lo vean los que están alrededor suyo. No es un hallazgo casual, dice Girard. ¿Por qué? Porque entonces, ¿por qué él deshace la colectividad? ¿Cómo lo hace? El que esté libre de pecado, o sea, singulariza. Ya no es, venga, vamos a ver, ¿la podemos matar o no la podemos matar? El que esté libre de pecado, hallazgo casual, no, porque luego lo ratifica. Que tire la primera piedra. La primera piedra es como
ir a los toros y levantar la pañola blanca y todo el mundo la levanta. Claro. O gritan a alguien en el campo de fútbol y todo ahí. corea, la masa es un cla que corea. O uno aplaude equivocadamente en el teatro y todos aplauden, o en un concierto. La masa se ve arrastrada miméticamente por un gesto digno de ser imitado. Y Jesucristo denuncia esto, por eso dice primera piedra. Tampoco es un hallazgo casual la singularización del qué y la primera piedra, porque la tercera vez vuelve a repetir algo parecido. Empezaron a marcharse de uno en uno por los más viejos. Es decir, aquel que era más consciente de que es un pecador y por tanto no puede estar sintiéndose en la atalaya de la perfección para juzgar a una pobre mujer, es el primero que se va. Y todos le imitan. Entonces, es cómo se deshace la colectividad, la masa mimética, cómo se personaliza al ser humano. Y luego el final es apoteósico, porque cuando la masa ya no puede acusarla de nada, y la acusación es satánica, dice Girard, Satán es un tema muy interesante, en hebreo significa el fiscal acusador de las víctimas inocentes. Y esa acusación siempre es estereotipada, ¿no? Cuando la masa ya no la puede acusar, Jesucristo le dice, ¿alguien te condena? Yo tampoco. Vete en paz, ¿no? Y eso es lo que le llama mucho la atención a Girard, la grandiosa expresión de misericordia que significa esto, ¿no? Vete, tu libertad, si quieres pecar, peca, pero el pecado te lleva a la muerte, ¿has visto? Te han estado a punto de matar, de linchar, de lapidar, no peques porque el pecado conlleva la muerte. La muerte social y la muerte personal, ¿no? En este mundo tan violento, ¿no? Aparecen las utopías, ¿no? Utopías que parece que nos van a liberar de esa violencia, de ese conflicto, ¿no? de esa escalada, ¿no? Tenemos, bueno, muchas ideologías, ¿no? que han pretendido eso, ¿no? casi como religiones, ¿no? El fascismo, el comunismo, ahora lo woke, ¿no? El justicialismo intolerante de la cultura woke. Que en este mundo sin Dios, ¿qué papel ejercen estas utopías para intentar no llegar al conflicto, o sí, o al revés, para llevarnos a mayor conflicto? Lo que pasa es que no aspiran a un conflicto mundial, sí interseccional. ¿A la paz mundial? Sí, no, la paz tampoco. No tiene una aspiración tan ambiciosa y tan megalománica. Ya se han dado cuenta de que solo pueden aspirar a revoluciones locales, ¿no? Lo que está de moda ahora es la interseccionalidad de Kimberlé Crenshaw, que es una especie de, como lo woke y la teoría de la cancelación, es una especie de neomarxismo que en lugar de hablar de lucha de clases o de lucha de géneros, que sería ahora lo que está de moda, el hombre contra la mujer, el rico contra el pobre, el norte contra el sur, eso ya se ha acabado, ¿no? Lo que sucede ahora mismo en las universidades americanas, como dice Douglas Murray, como dice Jonathan Haidt y Lukianov, etcétera, es que, o Kimberlé Crenshaw, que es la creadora de lo que se llama la interseccionalidad, es que cada uno tiene que descubrir que es una víctima de alguien y señalar a su verdugo, pero específico, interseccional. ¿Qué quiere decir? Privilegiados, no privilegiados, pero dentro de los no privilegiados pues estamos los pobres, las mujeres, los trans, el homosexual, el negro, el amarillo, el pobre, y tiene que buscar al otro lado, en los privilegiados, su antagónico. O sea, todos somos víctimas, hay que recuperar una justicia, ¿no? El justicialismo, que está ahí en el fondo, ¿sí? Es intentar, por el mero hecho de yo sentirme víctima, sentirme henchido de derechos para poder justificar que al tener un verdugo yo me puedo convertir en su verdugo. Y estamos en una ciclotimia paranoica ¿no? perversa. Y eso genera más conflicto. Eso es. Más violencia. Seccional, ¿no? Local, más limitado, pero en el fondo es la misma dialéctica de siempre, ¿no? Pero con una diferencia, ¿no? Que aparentemente es una reivindicación justa esa violencia. Exactamente, por eso lo llamamos justicialismo. No es violencia por violencia. Eso es. En el fondo, el argumento tuyo es que tienes que hacer justicia de una injusticia que se te hizo previamente. Pero tienes que buscarla ajustada a tu injusticia concreta y no una justicia genérica. Entonces eso es lo que... Por eso las minorías estas unánimes que se forjan en torno a una idea de víctima son tan sectoriales, ¿no? Y no son megalománicas, no son grandiosas, sino locales. Y nos lleva a una cierta inhumanidad, ¿no? Todo esto, las víctimas se descargan y son inocentes a la vez, ¿no? O sea, se consideran inocentes. Eso es. La víctima siempre considera que es el sujeto de un agravio anterior y por lo tanto hay que buscar al que te agravió.
para poder resarcirte y ejercer la justicia. Lo que pasa es que esa justicia, como eres víctima, legitima otra injusticia mayor. Es como dice Dallas Murray, es el antirracismo que se vuelve racista, ¿no? Es esa contradicción del ser humano, ¿no? Que está siempre ahí. Y en ese primer ejemplo que has puesto, ¿no?, de Jesús ante la mujer adúltera y la masa enfurecida, parece como que la desmitización de esa masa, dices tú en tu libro, es la singularización, ¿no?, lo que tú decías, ¿no? Eso es. Personalmente, ¿no? Jesús no le habla a la masa, habla a la persona. Eso es. Por eso, por ejemplo, el concepto de muchedumbre y de multitud en el Evangelio es técnico. Al concepto griego ojlos, Benedicto XVI le dedica montones de páginas en su Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Es verdad que lo hace para evitar el antisemitismo, ¿no? Es decir, no son los judíos, sino un sector de judíos que grita, que pertenece a una ideología concreta, Celotas o Sanedrín, y que mimetiza a la masa, pero que es muy puntual, ¿no? Esa idea de que realmente nosotros lo que tenemos que hacer es identificar a la víctima para lograr nuestra identidad propia, esto es un sistema perverso, ¿no? Has hablado de Sanedrín y se me ocurre si gemelos miméticos sería Barrabás y Jesús. Absolutamente. Ante Pilatos. ¿Qué pasa ahí? De esa visión. Deberíamos dedicarle un capítulo a eso entera, a posteriori, pues lo porque dedicamos. No es una cuestión puntual de una persona con otra persona, sino que es todo un paradigma. Pues lo hacemos, sí. La guerra justa. La guerra, ese conflicto ya llevado al extremo de la violencia, ¿se legitima alguna vez? O sea, se ha dicho siempre que la guerra contra el tirano, ¿no?, contra el que nos oprime, la guerra de defensa, ¿no? Me atacan a mi familia, el vecino, el agresor, ¿no? Pues esto, hasta la propia Iglesia, ¿no?, católica, pues dice, pues es una legitimación de la violencia, de la guerra, ¿no? Explícanos un poco esto, ¿no? O sea, hay guerra, porque el Papa, bueno, distintos papas, ¿no?, que han clamado contra la guerra. Papa Francisco nunca más, dijo, nunca más a la guerra nunca es justa porque mueren inocentes. Entonces, y esto está diciendo León XIV y toda la tradición de la Iglesia. Entonces, sí. ¿Por qué todavía tenemos el concepto de guerra justa? Bueno, es un tema que viene de lejos, ¿no? Santo Tomás, cuando habla del tirano, cuando habla de la guerra, entiende que yo siento la obligación de defender la vida cuando soy atacado. Hay un libro buenísimo que acaba de sacar el catedrático de Ética de la Universidad de Salamanca, Enrique Bonete, Ética de la Guerra, que yo lo recomiendo. Bien. Es muy bueno. Y habla de esto, ¿no? La guerra justa sería solamente defensiva, en tanto en cuanto otro te invade para destruir a los tuyos. Desde el cristianismo sería, yo podría dejarme matar o aceptar para mí mismo. La mejilla, ¿no? ¿Qué pasa con poner la mejilla? Yo estaría dispuesto a poner la otra mejilla, a amar al enemigo, si lo que estuviera en juego solo fuera mi vida. Pero si es la vida de aquellos de los que yo soy responsable, mis hijos, mis familiares, mi mujer, etcétera, tengo el derecho y el deber también de defenderme de un ataque injusto. Legítima defensa. Eso es, legítima individual, defensa. Eso es. Y familia colectiva y nación. Y nacional, exacto. Pero es de ahí que, viene la idea de la guerra justa. Claro, Ángel, pero es que, bueno, mírate los periódicos, después hablaremos de mesianismos y tal, y todos enarbolan esa legitimidad, ¿no?, esa defensa. Siempre hay un agravio anterior, como tú has dicho, ¿no?, en ese conflicto, en esa guerra perpetua. Por eso el matiz del Papa es muy interesante, de que no se puede hacer guerras preventivas. Hay dos tan de moda. Eso es. Hay dos obstáculos. O sea, preventiva significa, es un concepto que viene del mundo militar, es que el funambulista en el alambre. Es decir, como yo sé que estoy amenazado, ataco primero porque el otro me va a atacar y a lo mejor ya no tengo capacidad de respuesta. Bueno, hablaremos de esto de la disuasión en otro momento, de la amenaza nuclear. Bueno, si quieres. Esa es la otra. O claro. si quieres hablar el Papa, ahora. Por ejemplo, ¿no? Sí, brevemente, sí. ¿No? Dice que la guerra nuclear es absolutamente inmoral. Eso ya no es ni defensiva, ni justa, ni injusta, ni nada. Es inmoral, porque no discrimina, porque sucumbe absolutamente todo, destruye todo y no deja la distinción entre lo que es justo y lo que es injusto. Pues es la que tenemos encima. Es la amenaza que tenemos encima. De momento funciona la disuasión. Como decía Raymond Aron, es nuestra esperanza, ¿no?, de que
de que haya gente que tenga bombas nucleares y que diga, oye, yo no lo voy a arrojar porque la acción-reacción es muy peligrosa. Hablaremos en otro capítulo, sí. Porque creo que ahora, bueno, ya hablaremos de la disuasión, ¿no? Pero un poco siguiendo esta estela de si hay legitimidad y si yo me puedo, en ese justicialismo, al final me puedo sentir legitimado a utilizar la violencia hasta el extremo de la guerra, ¿no? Eso es. Sí, no, a ver, el argumento siempre es el mismo, ¿no? La historia yo la hago comenzar donde quiero. Entonces, todas las naciones tienen sus historiadores que justifican un agravio previo. El colonialismo. Por ejemplo, ¿Qué pasa con el esto? nacionalismo, todas esas cuestiones de ver dónde empieza la historia, que es donde yo quiero que empiece, para legitimar que tengo derecho a la revancha o a la venganza o a resarcir aquellas cosas de las que yo fui objeto de injusticia por otros, ¿no? Eso es lo terrible, porque eso escala, primera cosa, y lo segundo es que genera más injusticias y más daño del que trata de reparar. Porque es verdad que muchas veces sí que existe ese daño, pero para intentar repararlo multiplicas el mal. Pero es un poco la base de lo woke, ¿no? Del wokismo, ¿no? Sí. Que hay una cierta razón, ¿no? En alguna injusticia, claro, de las minorías, pero entonces ¿cómo se transforma eso en lo contrario, en revanchismo, en subvertir la mayoría y ahora soy yo el que tengo aquí las leyes, el poder? Eso está basado en una denuncia evangélica que hace Jesucristo. Y que tiene que ver con la dialéctica y con el marxismo y con las utopías estas de las que a lo mejor tendríamos que hablar un día con calma, ¿no? Que es, ¿acaso puede Belcebú expulsar a Belcebú? Pues no. Belcebú lo que hace es multiplicar a Belcebú. La idea está en el manifiesto comunista de Marx, ¿no? La violencia es la partera, la comadrona de una sociedad sin violencia. Mentira. Mentira. A ver, se ha dicho, la violencia genera más violencia, ¿no? La multiplica, el la odio expande. genera más odio, ¿no? Entonces, claro, si tú pones en marcha ese mecanismo woke y es, tengo un enemigo y tengo que hacer justicia y voy a por ti, no acaba nunca. Es una ciclotimia paranoide que se engancha permanentemente. Y las siguientes generaciones necesitarán vengar la injusticia que se cometió sobre sus padres, o sobre sus abuelos, o sobre sus tatarabuelos. Y hacen memoria histórica para retraer al presente agravios que han sucedido en el pasado. Y nunca jamás llega la conversión, que sería, acepto la injusticia. Romper ese conflicto continuo, esa guerra perpetua, ¿no? El único que hace esa propuesta es el cristianismo, es Cristo. La para con su propia muerte. Perdónalos porque no saben lo que hacen. El resto sigue reivindicando. Y no hay forma de pararlo. O sea, tanto esas otras religiones como esas utopías o ideologías reproducen el mismo sistema. Es decir, podemos hablar de ideologías asimiladas también a ciertas religiones que buscan esa... Claro, incluso hasta el cristianismo, si se vuelve ideológico... O sea, claro, hablamos del cristianismo, pero hay un... Exacto, pero el cristianismo tiene su historia, ¿no? El catolicismo... Eso es, cuando ha sido hegemónico y se ha ideologizado, o se ha mezclado con el poder político o lo que sea, ha cometido los mismos errores que la religión pagana, ¿no? Siempre en la Iglesia ha habido en paralelo gente que ha vivido auténticamente el cristianismo, que se ha alejado para luchar contra los demonios fuera de la ciudad, las órdenes religiosas, etcétera. Pero cuando ha sido hegemónico, es decir, que no ha habido diferenciación entre política y fe, ese es el problema, que se ha reproducido el paganismo o el constantinismo, ¿no? En ese sentido. Porque acusan mucho a la cristiandad, ¿no? De esas guerras de religión, ¿no? En Tierra Santa, lo mismo el Islam, ¿no? En contra, o sea, ¿no? Las guerras de religión, como si fueran... ¿Cómo se justifican, ¿no? Porque no tienen ni mucho sentido. No tienen sentido. Y además es que hay que analizarlas con delicadeza y con mucha profundidad. Por ejemplo, hay un libro de William Cavanagh que tradujo don Javier Martínez en la editorial Nuevo Inicio en Granada, que se titula El mito de la violencia religiosa. Y él dice, las etiquetas que ha puesto Voltaire y la ilustración de que Europa ha sido siempre un campo de batalla entre religiones, no es verdad, ¿no? En el conflicto entre protestantismo y catolicismo no es verdad que estuviera delimitado claramente entre luteranos y católicos. Aliados con Francia, la católica, eran los luteranos suecos, como por eso escribe el discurso del método Descartes, a la lumbre o al calor de una estufa sueca, porque era un militar francés,
trabajando para el ejército sueco. O sea, luteranos y católicos, ¿contra quiénes? Contra católicos seguidores del emperador español, que aliados con otros luteranos alemanes luchaban contra Francia y contra Suecia, ¿no? Entonces él hace un análisis histórico súper exhaustivo de quiénes están aliados unos con otros y la mezcla era total, ¿no? No había una definición. La guerra siempre la han utilizado los reyes como bandera de la necesidad que tienen de un ejército de fanáticos a los que de alguna forma, no sé, seducen o manipulan para sus propios intereses personales. Por eso Alemania se apunta a los príncipes alemanes a ir contra Roma y a ir contra el emperador, ¿no? Intereses políticos, pero que no mimetizas ni logras un ejército que se ponga en marcha si no lo haces con un incentivo escatológico, ¿no? Bueno, es que religioso. Las Nos disputas salvamos y matamos al enemigo. actuales, ¿no? Y bueno, lo veremos después, ¿no? En Guerra Híbrida, todo lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, el Islam como teocracia es exactamente esto, tiene ¿no? escatologías, ¿no? Y tienen también sus mesías, sus mesianismos, ¿no? Entonces, las utopías estas que han generado también monstruos, ¿no? También han sido sangrientas. Sí, eso dice Goya. Sí. El sueño de la razón genera monstruos, ¿no? Sí. Las utopías, si te das cuenta, hay una frase de Nietzsche que es fundamental, ¿no? Después de la muerte de Dios, él ya da por finiquitado el tema de Dios. ¿Qué es lo que vendrá? Que todos hemos devenido dioses, nos hemos convertido en Dios. Y él dice, dioses no pueden convivir juntos todos. Entonces, ¿habrá una esponja en el mundo que pueda recoger el océano de sangre que se va a derramar? Pues Nietzsche fue profético en ese sentido. Crudo, ¿no? Porque esto lo dice en 1900, muere, y fíjate lo que vino después en el siglo XX. Sí, sí. Todas las utopías comunistas, fascistas, nazis, son totalitarismos que se basan en un agravio o en una injusticia que muchos esgrimen intolerable para afianzarse o afirmar la violencia como una necesidad, ¿no? Todos los argumentos de Hitler eran victimistas, él era ese cabito que no se realizó en la Primera Guerra Mundial, huérfanos y viudas alemanas que estaban intentando inocular en sus hijos el veneno de la derrota de la Primera Guerra Mundial y que había que resarcirlo. Entonces, toda esta idea de que hemos sido víctimas de un agravio, de una injusticia, de una derrota injusta, hay que repararlo. Pero es que esa es una pescadilla que se muerde la cola. O sea, que ahora los nietos woke de esos abuelos ideológicos, creo que lo dices en tu libro, ¿no? Que todas esas ideologías son los abuelos de los que ahora defienden ese justicialismo woke. Sí, exactamente. Es así, que sigue siendo lo mismo, revancha contra el que... Exacto. Eso, sí, el Papa Juan Pablo II, que tomaba un poco la idea de Ricoeur, ¿no? De lo que llaman los filósofos de la sospecha, Nietzsche, Freud y Marx, son los abuelos de Heidegger, de Sartre, de Derrida, de toda esta gente, de los ídolos posmodernos actuales, ¿no? Como Richard Rorty, etcétera, que retoman. Lo que pasa es que lo localizan muy sutilmente, hacen unas filosofías más sofisticadas, pero en el fondo es los estereotipos maniqueos y gnósticos de toda la vida. Y es considerar que yo tengo la solución para el problema de lo humano, ¿no? La salvación. Eso es. Sí, todo. Por eso ahora la tecnociencia también, ¿no? Eso es. Después, eso es. Que tú también la has tecnociencia, claro. muchísimo Heidegger, sobre esto, ¿no? Claro, dice que el único horizonte es la tecnología, pero un horizonte muy peligroso, y tiene toda la razón. Es casi una religión, ¿no? Una nueva religión, ¿no? El cientifismo. Eso es. Sí. Esa confianza absoluta en que lo podemos conocer todo y que lo sabemos todo y que lo tenemos que poner en marcha, porque el progreso es inexorable. Lo que pasa es que ahora en la posmodernidad ya la desconfianza respecto a la ciencia y a la técnica está ya cuajando. Los jóvenes tienen una desafección, ya sospechan que esa doble cara de la ciencia y de la técnica es... Sí, pero la práctica es que estamos todos enganchados ahí, ¿no? Sí, sí. No. Pero ya hay una sospecha sobre que no son realizativas, que son adictivas y que son peligrosas. Si te parece, Ángel, hemos terminado ya el capítulo. Como tendremos que hablar de la guerra híbrida en la siguiente semana, y tiene mucho que ver también la tecnología y todo lo que, y esa deshumanización, ¿no? Hacer la guerra casi automáticamente desde un despacho como si fuera un videojuego, etcétera. Pues si te parece lo tratamos en el próximo capítulo. Muy bien.
pues hasta la semana que viene. Muy bien, pues muchas gracias.